Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal? Este programa ha sido previamente grabado, sin embargo, hoy es 1 de junio del 2022 y le damos la más cordial bienvenida a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Como he venido haciendo con cada uno de los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, hoy tengo el gusto de conversar con doña Katia Rivera, la jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, a quien doy la más cordial bienvenida y a quien agradezco, doña Katia, por recibir los micrófonos de Por Tres Razones. ¿Cómo está? Muchas gracias, doña Evelyn. Muy bien, adiós, gracias. Y de verdad que agradecida más bien por el espacio y poder compartir con usted y con las personas que observan en las diferentes plataformas su programa. Porque estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en Facebook, estamos en Twitter y además en Instagram. Así es que no hay forma de perder Por Tres Razones. Doña Katia, bueno, hoy se cumple exactamente un mes de que ustedes están en la Asamblea Legislativa. Me gustaría una lectura de su parte como jefa de fracción de Liberación Nacional acerca de lo que ha sido este mes para ustedes. Bueno, doña Evelyn, creo que lo primero es tomar en cuenta que el cambio histórico, en realidad, que se hace al entrar directamente a un periodo de sesiones extraordinarias donde es el Poder Ejecutivo quien lleva la batuta en presentar los proyectos en la Asamblea Legislativa, pues ha generado pues un poco de freno también, ¿verdad? En este mes para poder desarrollar una agenda pues más robusta. Debo decir que en los primeros días, pues lógico, parte del acomodo de la Asamblea tiene que ver el nombramiento de las diferentes comisiones, el establecimiento de las mismas, pues es algo que siempre pasa en las 2 primeras semanas. Pero creo que también, y esto es de verdad que es una apreciación personal, el hecho de llegar a una segunda ronda, el tener un espacio tan corto entre la segunda ronda y el cambio de gobierno y no contar de forma previa con un equipo fuerte, consolidado, porque mentiras que el país se gobierna solo con la persona que llegue a la presidencia, no existía o no existe aún una visión global e integral de qué es lo que se pretende para el país en el desarrollo de la reactivación económica, temas de empleabilidad y temas de fondo que son tan actuales. Entonces, el hecho de los proyectos que se han venido presentando, los hemos ido sacando, ¿verdad? Los que son de fácil votación, derogaciones, leyes caducas bueno, habían unas creo que del siglo antepasado, ya ni sé, Sí. pero bueno, en realidad mucho es lo que se ha venido trabajando. Por otro lado, también el señor presidente, todavía sin asumir el cargo, había solicitado a las diferentes fracciones que presentáramos proyectos para él analizarlos y que fueran parte de esta agenda de sesiones extraordinarias. Nosotros conformamos lo que hemos denominado la agenda liberacionista en 5 ejes. Uno que tiene que ver el cómo bajar el costo de la vida, otro con reactivación económica, otro en el tema de empleabilidad, educación y derechos humanos comprendido como un todo. Dentro de esos 5 ejes presentamos varios proyectos, de los cuales solo tomó en cuenta uno, que ya se votó y tenía que tomarse las 3 lecturas correspondientes porque es la declaratoria de la conectividad como un derecho humano. Pero hemos insistido, ¿verdad? Con el tema, por ejemplo, del impuesto único a los combustibles, de hacerle esa rebaja de 100 colones, pensando en la problemática que tenemos y que está afectando
a toda la ciudadanía, desde el transporte de cada uno con sus vehículos, el transporte público, que es en su mayoría lo que utilizamos los costarricenses. Estamos hablando que ya hay 21 empresas transportistas en quiebra, hay más de 80 líneas que están dejando de funcionar, y eso es algo sumamente preocupante. Y ni que hablar de cómo está afectando esto al sector productivo, agropecuario. Entonces, en esto hemos sido insistentes, hemos planteado algunas propuestas de cómo podríamos abordar de forma conjunta el solventar lo que él llama ese hueco que podría generar en las finanzas de la Caja Única del Estado. Sin embargo, esto se hace a nivel de proyección y en realidad para nosotros lo que nos está preocupando, ¿verdad? El cómo resolverlo de forma más pronta. Estamos abiertos hasta hacer el análisis de algunos empréstitos que están en negociación para que esto sirva como un paliativo. Pero paralelo a esto, ya nosotros tenemos que tener una visión a largo plazo, una visión en donde nosotros pensamos en el tema de las energías limpias, en cómo no tener que depender de nuestra factura de combustible en un 100% del mercado internacional. Es decir, doña Katia, la llamada de atención al gobierno es por una infructuosa sesión legislativa en lo que va de un mes, porque, a ver, las jornadas sesionadas en este mes han durado 43 minutos en promedio. Es decir, todo lo que usted me está diciendo es absolutamente urgente, absolutamente prioritario para ayer. Pero ¿cómo se puede lograr sesionando en 43 minutos? Pregunto. Yo creo que existe un desconocimiento también de la bancada en función de, en el momento en que el Ejecutivo le plantea tal vez a su bancada o cómo ellos analizan qué proyectos presentar, presentan un proyecto sumamente complicado como el de jornadas, que eso requiere análisis y mucha negociación. Presentan proyectos que no están, como decir uno, a punto para ya votar en plenario, y entonces muchos de estos tienen que ir a comisión, o sea, dentro de la misma lógica de operativa de la Asamblea. Y por otro lado, lo que nos han dado es los proyectos, a mí no me gusta decirles así, pero bueno, se les llaman proyectos chayote, ¿verdad? Porque son como de fácil votación, ¿verdad? Pero que no tienen un eje conductor dentro de esa vía que tiene que necesariamente ir trabajando el Ejecutivo, sobre todo en un momento donde los grandes economistas nos hablan de que tenemos los elementos para lo que se denomina la tormenta perfecta. Crisis internacional, alzan el dólar, alzan los combustibles. Exacto, o sea, tiene todos los elementos para decir, estamos a tiempo de trabajar en conjunto, indistintamente de los partidos políticos, y lo hemos demostrado en este mes, de no cerrarnos, de decirle, aquí estamos, es un tema país, la gente quiere una actuación diferente. Entonces, para nosotros, esa es la apertura y eso es lo que estamos esperando también, tener una visión clara. Y es que vea, todo, por eso, y es que da frustración. Tan solo ayer, martes, ustedes levantaron la sesión a las 3:44. Es decir, solamente pudieron ejercer el espacio de control político porque el gobierno presenta la convocatoria de proyectos a las 11:58. Entonces, mi pregunta es, ¿no llegaron preparados? Si hay una segunda ronda muy, muy estrecha, es cierto, pero bueno, el país no espera, el dólar en 700 colones ya, el precio de los combustibles por el cielo, la generación de empleo en veremos, los créditos en la Asamblea Legislativa también están ahí, una propuesta del Partido Liberal Progresista con respecto al salario escolar por ahí también, pero sesionar hasta las 3:44, doña Katia. Vea,
doña Evelyn, ya nosotros habíamos llamado la atención a la ministra y a la jefa de fracción del Partido Social Democrático con respecto a que el reglamento de la Asamblea es claro. El mediodía es el momento, ¿verdad?, donde se cierra para preparar el orden del día. Y me acuerdo que las 2 primeras veces yo misma llamaba, vea, son las 10 de la mañana y ustedes no han entregado. ¿Dónde está? Si no, no vamos a poder sesionar. Eso en los primeros días. Ya ahora, ya cuando me doy cuenta, ¿verdad? Por la información que llega desde la presidencia de la Asamblea, no nos queda de otra que cambiar el orden y dejar solamente el tema de control político. De verdad que nosotros lo que queremos es actuar responsablemente. Nuevamente le hacemos la solicitud al Ejecutivo. Lo conversé la semana pasada con doña Natalia, la ministra de la Presidencia, que si bien es un sentir de todos esta responsabilidad de ayudar, yo creo que ya están todas las comisiones instaladas, ya estamos todos listos para preparar y lo que estamos esperando es esa materia prima, ese contenido para poder hacer el análisis. Y yo creo que de ahí es donde los días pasan y sí, a mí me preocupa mucho, más que ya en, como le decían tal vez anteriormente, doña Evelyn, el tema de los empréstitos, ¿verdad? Que es uno de los proyectos que ya entraron, ya pasaron a la Comisión de Económicos, es una comisión en la que estoy, en la que ayer se recibió al ministro de Hacienda y me queda esta misma sensación que siento con la presentación de los proyectos, porque llega solito ¿verdad? El del llamado los eurobonos, y veo que toman el proyecto que presentó el expresidente Carlos Alvarado, que lo presentó como una semana antes, ¿verdad?, de terminar su periodo, y haciendo una comparación entre la ley que se aprobó en el 98, que fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla, con la primera emisión de bonos, con este proyecto de ley, ya no son 6,000, son 12,000 millones lo que ellos están proponiendo, ¿verdad? En emisión de bonos. Veo que quitan bastantes artículos y uno de esos artículos, bueno, uno no, varios de esos artículos tiene que ver con los controles de la Contraloría, de la Asamblea Legislativa y bueno, si la respuesta de ellos es seguir endeudándonos, ¿verdad? Yo comprendo que es un tema de bajar deuda cara, deuda barata, Sí. pero todo tiene sus mediciones. O sea, nosotros igual, el análisis es de apertura, pero me preocupa muchísimo cuando veo que lo que plantean es que no se lleven a la Asamblea Legislativa, que no tengan esos controles, o sea, hay que hacer esa lectura minuta y bueno, me quedo con lo que le explicaba o que le consultaba yo más bien al señor ministro. ¿Qué estamos esperando? O sea, ¿o qué esperan ustedes de nosotros? ¿Un cheque en blanco? Y nosotros de ustedes, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la proyección? ¿Para qué se pretende utilizar estos fondos? Claramente porque no está explícito en el proyecto y estas cosas no se pueden dejar en grises. Entonces, sigo creyendo que se requiere por parte del Ejecutivo esa proyección de hablar claro a la Asamblea Legislativa y a los sectores sociales y económicos del país que nos dé esa tranquilidad y esa seguridad jurídica de por dónde es que quieren ir. Ahora bien, ¿qué le responde doña Natalia Díaz? Doña Natalia, pareciera ser una mujer con gran capacidad de negociación, lo que no sé es si está lo suficientemente empoderada, es mi pregunta, como para poder conversar ya como ministra de la presidencia. Esto debe requerir tiempo, pero bueno, confiemos de que tenga ese poder de decisión. ¿Qué responde Natalia Díaz a este requerimiento que hace usted como jefe de la bancada más grande? Recordemos que Liberación Nacional tiene también una carta muy fuerte, son 19 diputados. El oficialismo de alguna forma los necesita
para que sus proyectos sean aprobados. ¿Qué Claro, responde doña Natalia a este señalamiento que está haciendo usted aquí? creo que aquí de parte de ambas lo primero es la apertura al diálogo. Sabemos que esto es básico para Básico, cualquier claro. tema político y ella tiene esa disponibilidad claramente. Eh, lo que sí me comentó es que ellos están haciendo un análisis con los diferentes ministros y ministras para presentar una serie de proyectos ya con más contenido. ¿No debían de tenerlos ya cuando llegaron al Ejecutivo? Sí, claro, por supuesto, esa fue su promesa de campaña. O sea, yo en esto evito ya hablar de las campañas, pero es cierto, o sea, es un hecho. Cuando se hablaba y se le consultaba a don Rodrigo que quién lo acompañaba, él decía, mi equipo está. Ya vimos después que no, ¿verdad? Y tuvieron que hacer todo ese concurso y recepción de currículum porque no es fácil armar un gabinete. Y bueno, y ahora creo que es poco el tiempo para poder llegar a tener una visión que sea integral y que pueda desarrollar un proyecto país. Es cierto, pero para eso no se cuenta a partir del 8 de mayo. Esto es algo que se trabaja meses atrás para tener un programa de gobierno robusto y diseñado en medio de las necesidades del país. Y como usted lo define muy bien, y ayer lo definía también un economista, en medio de la tormenta perfecta. Vamos a ver, es por toda esta situación que usted me está relatando, esta lectura de la situación a un mes de haber entrado a la Asamblea Legislativa, que se reúne la fracción con José María Figueres. ¿Qué temas abordan ustedes con José María Figueres en esta reunión reciente que se da? Bueno, en realidad nosotros hemos tomado los lunes en la noche para tener reuniones de análisis más a profundidad de diferentes temas. Quienes saben la dinámica legislativa durante el día, es muy difícil poder tener una reunión que ya pueda uno tener como una claridad, una toma de decisión sobre algún tema en específico. Entonces, estamos haciendo una agenda por parte de acá, de la jefatura de fracción que me corresponde, en función de ver temas económicos, de banca y finanzas, ver el tema de jornadas. Ayer, por ejemplo, tuvimos reunión con sectores comunalistas y sindicalistas. Vamos a tenerlas igual con cámaras de comercio, UCAEP. Vamos a tenerla también con sectores cooperativos sobre sobre varias áreas. O sea, nosotros al estar aquí nos consume mucho el trabajo en sí legislativo y no podemos perder esa visión hacia afuera. Katia, Entonces, no tanto, ahí, puesto que salen a las 3:44. Es decir, discúlpeme, no quiero ser irrespetuosa, pero a ver, una sesión que se levanta, yo en mis años de periodista no recuerdo una sesión que a las 3:44 los diputados digan, claro, ya no sesionamos. Sí, pero igual estamos teniendo las reuniones nosotros con los diferentes sectores y que quede claro, doña Evelyn, no es responsabilidad de los diputados. Lo entiendo, o sea, y asumo que no se irán para la casa. No, ayer salimos después de las 8 de la noche porque estábamos en reunión como le digo yo, con diferentes grupos sindicales y el subjefe de fracción me representó en la mesa de trabajo que estaba llevándose a cabo en Casa Presidencial. Esto Correcto. Porque esta convocatoria la habíamos hecho nosotros de forma previa. Y con don José María la tuvimos el día lunes, sí, también por la noche, donde hicimos revisión de algunos puntos que se habían propuesto en el programa de gobierno, porque yo creo que hay que ser muy consecuentes. Nosotros retomamos el concepto socialdemócrata y por eso esa apertura hacia los diferentes sectores y ver qué sienten, qué les preocupa y de los proyectos que se vayan a estar desarrollando, si realmente van a lograr un impacto positivo o por más buena intención que se tenga, no va a lograr ese efecto. Entonces, más que todo por ahí es donde conversamos con don José María. Le entiendo.
está Liberación Nacional en una etapa introspectiva de por qué no se llegó al Ejecutivo. A ver, sacaron 19 diputados. Casi siempre sacan muchos diputados, pero están perdiendo la presidencia. Están en esa etapa de reflexión de qué está fallando cuando eligen la figura que pareciera ser hoy el detonante en una elección presidencial. Y lo tomemos como ejemplo a don Rodrigo Chávez. Primero fue la figura más allá que el partido. Incluso en el caso de don Carlos Alvarado, fue más grande la figura que el mismo partido. ¿Están ustedes en esa etapa de reflexión? Porque usted, doña Katia, también es la presidenta del Partido Liberación Nacional. Así es, doña Evelyn. Y bueno, si bien es un fenómeno a nivel internacional, que hemos visto cómo vende más un outsider, como dicen, ¿verdad? Esa figura del momento de una persona que ustedes no necesitarían, perdone, outsiders. Ustedes tienen muchas caras frescas, pero hay una resistencia también a que esas caras frescas se postulen y entonces optan como por reciclar. Bueno, no, yo me refería en el caso de don Carlos y don Rodrigo, ¿verdad? Okay. Que se ve una figura nueva ahí dentro del panorama político y le es atractivo a la ciudadanía. En el caso nuestro, como partido, durante la campaña me toca a mí ceder el espacio de la presidencia, así según lo dice el estatuto, para la persona que esté de candidata. Al volver a asumir ya la ejecución total de las tareas y las responsabilidades del partido, lo primero que hicimos fue trabajar junto con el directorio político y le presentamos a este órgano, al directorio, una hoja de ruta que tiene que ver primero con programas de capacitación. Estamos habilitando nuevamente las acciones del ICARF, que es el Instituto de Capacitación Rodrigo Facio. La primera capacitación que llevamos a cabo fue precisamente con todo el equipo de asesores de la fracción, o sea, entiéndase de los 19 diputados, para que tengan claro esos 5 ejes que le mencioné, para que todos los proyectos que desarrollen las y los compañeros vayan en una vía que sea consecuente. Por otro lado, estamos arrancando con giras a todo el país, lo estamos dividiendo en 11 subregiones. La idea es aplicar un mecanismo que nos ayude a poder sistematizar qué piensan las bases liberacionistas sobre los cambios que tiene que tener el partido a lo interno. Son 70 años de historia y tenemos una estructura fuerte. Pero no sé si usted recuerda, doña Evelyn, lo difícil que me fue en su momento, en medio de la pandemia, poder sacar adelante el proceso de la convención cuando todo estaba cerrado, cuando ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones sabía cómo hacerlo. Bueno, y participaron inscritos en papeleta más de 13,000 personas y votaron más de 500,000 de personas. Claro, ¿sí? pero algo debe estar fallando en la lectura de ustedes, porque le repito, ganan alcaldes, ganan diputados, pero pierden la presidencia. Por eso es que estamos haciendo este proceso, doña Evelyn, con esta gira con las bases territoriales, con las bases sectoriales, para ver qué piensan y dónde nos estamos quedando añejos, dónde nos estamos quedando pegados. O sea, hay que perderle el miedo a hacer esa revisión y de ahí que vamos por esas líneas, pero también esto implica que con estos insumos tenemos que tener un estatuto que sea nuevo, más ágil, más horizontal, porque de verdad que el de nosotros es muy estricto y a veces nos limita muchísimo. Y a la mano, ¿verdad? Con esto, hay un compañero que decía una frase y decía, dime qué partido quieres y te diré qué estatuto requieres. Entonces, y con toda esta lógica, tenemos que ir al punto medular y es la Carta Fundamental del partido. La Carta Fundamental que fue creada tantos años atrás, ¿verdad? Estamos hablando de 70 años,
no se hablaba en ese momento ni de medio ambiente, ni de derechos humanos. Entonces tenemos un grupo de personas pensadoras, socialdemócratas del partido, haciendo una revisión a esa misma Carta Fundamental para ser realmente consecuentes. ¿Qué es liberación nacional? ¿Qué quiere hacer en los próximos 70 años? ¿Cuál es esa bandera socialdemócrata real que se ha quedado perdida para algunos en el tiempo o para algunas personas sí, otras personas no? Entonces, de ahí que este cúmulo de acciones que estamos llevando a cabo en los siguientes meses es para culminar con una Asamblea Nacional y aprobar un nuevo estatuto, una nueva Carta Fundamental que permita agilizar, pero ser más acorde al tiempo. Estas son acciones que permiten también tener esa mente abierta y ver la necesidad de los cambios que se requieren generacionales. Y vea, doña Evelyn, yo misma, o sea, si usted lo ve en este momento, soy presidenta, soy jefa de fracción, tal vez unos años atrás en Liberación Nacional, alguien como yo no estaría en este puesto. No, por eso le digo, en todo han cambiado, en todo han evolucionado, menos a la hora de elegir las figuras para aspirar a la presidencia. Tienen ese pequeño gran problema, ¿verdad? Y entonces han perdido, ¿cuántas elecciones? 3 elecciones. Van por la tercera. Entonces, pues merece un proceso de introspección también, en el sentido de que algo debe de estar fallando en estos momentos en su partido, que es uno de los más antiguos de la historia costarricense. Y de América Latina. Y de América Latina. Es el más antiguo de América Latina. En el caso de don Gustavo Viales, ¿sigue don Gustavo como secretario? ¿Piensan ustedes pedirle la renuncia? ¿Cuál es la posición? Bien, en el caso de don Gustavo, hubo una sesión del directorio debido a que el caso lo estaba llevando el comité de ética, perdón, el tribunal de ética. Aquí hay que entender lo que yo te explicaba anteriormente. El estatuto es firme, es cuadrado y dice claramente que nosotros como directorio tenemos solamente un órgano por encima de nosotros, la Asamblea Nacional. Don Gustavo, cuando le solicita al tribunal que ellos le hagan la investigación, hay que esperar a que el Tribunal de Ética proceda con la misma. El tribunal manda una carta semanas atrás diciendo que no encuentran ninguna prueba en contra de don Gustavo. Entonces, que ellos van a cerrar el caso, pero que le recomiendan por imagen del partido que se separe. Don Gustavo toma la decisión de no hacerlo. Es entonces que en sesión del directorio nosotros le conversamos, le hablamos de que si bien no hay ninguna prueba contra él, es bueno tener ese espacio, ¿verdad? Por parte de él a que espere a que termine todos los procesos en los que... Es lo más saludable, ¿no cree? Sí, claro, por supuesto que creo eso. Entonces, él define que no. De ahí es que tomamos una votación, ¿verdad? Porque también hay un llamado de parte de los expresidentes, doña Laura, don José María, don Oscar, donde le hacen esa recomendación por la misma tranquilidad de él. Y bueno, tomamos la votación, habíamos 15 personas en ese momento, 10 votamos a que era necesario que él hiciera esa introspección personal y se separara, y 5 personas votaron a favor de que nada más diéramos un recibido de las cartas que hemos tenido de diferentes sectores, solicitándole que se separe, y así quedó la votación. En este momento, sí, estamos en un impasse porque realmente no tenemos el mecanismo, según el estatuto, para poder actuar de otra forma, ni siquiera la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que fue una de las dudas que tienen algunos de los asambleístas que dicen, bueno, pero si se autoconvoca la Asamblea para pedirle la revocatoria, el Tribunal Supremo de Elecciones, en un caso como estos, si se hace la apelación, sería el secretario general actual el que estaría ganando el caso.
Entonces, ahorita nos encontramos pues en ese proceso, doña Evelyn, pero yo creo que por lo mismo, estas giras que se están planteando a nivel del país para terminar en una asamblea nacional en 4 o 5 meses, podrían cambiar mucho de ese manejo político y manejo estructural, ¿verdad? Que se requiere por parte del. Volviendo al Congreso, usted mencionó hace un ratito las jornadas 4x3, que parece ser la prioridad de gobierno al día de hoy. Liberación está a favor de esta propuesta, está en contra. ¿Qué posición tienen ustedes? Bien, nosotros si hay algo en lo que creemos es en el desarrollo con equidad. Y si bien Costa Rica tiene un código de trabajo de los años de 1940 y que hay que actualizarlo, y sabemos que esto va diseñado para algunas actividades y dentro, en su mayoría, pienso yo, de zonas francas, hay que lograr esos equilibrios para nunca retroceder en derechos laborales. Requerimos ser competitivos, ser llamativos para la inversión extranjera y por eso sí estamos abiertos a este cambio, pero con el entendido que sí hay que hacer una revisión específica en algunos artículos para no tocar los derechos laborales y que quede muy claro, esto no es para aplicárselo al sector docente, ni al chofer de bus, ni a la persona que trabaja en el campo, jamás. O sea, ¿para quién sería? esto a lo que yo estoy visualizando y según me han comentado algunas de las cámaras, tiene que ver más para las personas que están haciendo teletrabajo o algunos proyectos o procesos técnicos que están en condiciones de transnacionales que sí son pues bastante ventajosas, ¿verdad? Pero de ahí es donde hay que hacer esa revisión y sí me preocupan en el particular, que si bien esto es una discusión de 20 años atrás, nosotros lo estamos asumiendo ahorita y por eso requerimos la responsabilidad de hablar con los diferentes sectores. Y este fue uno de los temas por los que nos reunimos con el sindicalismo, ya nos hemos reunido con CINDE, tengo la reunión pendiente con UCAEP y con la ministra de Trabajo. Previo a esas reuniones, nosotros como fracción no vamos a tomar definición. Muy bien, le entiendo. También me gustaría saber qué piensa de la propuesta del Partido Liberal Progresista con respecto a la disminución en el precio de los combustibles. Ellos proponen eliminar el salario escolar por un año para subsidiar la rebaja de los combustibles. Aquí lo que yo no entiendo es, todos sabemos que el salario escolar es un ahorro de las personas trabajadoras. O sea, mes a mes a nosotros se nos va, ¿verdad? Haciendo esa rebaja y es algo producido por los mismos trabajadores. Entonces, no comprendo de dónde es que el Partido Liberal dice simplemente se tome ese dinero. O sea, de verdad que tendría que explicarme, don Eli, qué está pensando cuando plantea esto. Pero, o sea, nosotros jamás iríamos en esa línea. El salario escolar está diseñado precisamente para un momento en donde la gente requiere ese apoyo para sus familias, para la entrada a clases y bueno, y es un derecho. Bueno, yo creo que hasta la Sala Constitucional ya había dado algunos lineamientos, algunas resoluciones sobre que el mismo no se puede tocar. Nosotros estamos hablando por el momento de lo relacionado a ver tema de empréstitos, ver por dónde, porque tampoco es simplemente decir, rebajen por rebajen y el problema es del Ejecutivo. No, 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 sabemos que tenemos que apoyar y ver y dar propuestas, pero definitivamente esta del Partido Liberal no estaríamos apoyándola. ¿Qué propuestas darían ustedes, doña Katia? Porque el precio de los combustibles nos está asfixiando a todos, y no solo a los que tenemos vehículos, es que es a todos. Sí, a mí me preocupa muchísimo el tema del transporte público, ¿verdad? Yo creo que lo mencioné anteriormente, donde uno ve la gran cantidad de empresas que ya están en quiebra y las líneas que están dejando ya de funcionar,
y es donde todos nos trasladamos y la gente trabajadora se moviliza. O sea, esto de verdad que se requiere una solución pronta. Nosotros dentro de este proyecto de ley que se vino planteando en el cuatrienio anterior, que lo retomamos aunque sea de la unidad, esto nos parece que es un buen proyecto, lo que planteamos es, si se rebaja esos 100 colones del impuesto único al combustible, y hay que recordar que el combustible tiene que ver un poquito de lo que es el transporte interno, Recope, las gasolineras, pero la otra parte es con el costo internacional, que es el que va para arriba y quién sabe por cuánto tiempo más. Pero con el impuesto, por lo menos rebajar esa parte para lograr ahí un paliativo. Pero aquí hay que hacer el análisis con el empréstito que está por ahí por negociar del BCIE, hay otro del BID, ver hasta dónde se puede mantener mientras que se logra un equilibrio entre el precio internacional. Es algo que don Eduardo Lizano estuvo hablando varios economistas. Don Rodrigo Arias me estuvo explicando el otro día de este tema. No soy experta en el área, por eso siempre pregunto y me gusta estudiarlo. Y don Rodrigo nos estaba explicando precisamente la posibilidad de hacerlo a través de empréstito, ¿verdad? Pero nosotros sí queremos, ¿verdad? En esto ser insistentes. Por un lado, en que tomen en cuenta esta rebaja en el impuesto único y por otro, que empecemos a trabajar en energías limpias y alternativas. Y en esto de los empréstitos vale la pena aclararle a la gente porque, bueno, tal vez mucha gente se puede asustarse y nos asusta endeudarnos más, que es cambiar deuda cara por deuda barata, ¿verdad? No representaría necesariamente endeudarse más, sino que es algo que al final de cuentas nos convenga. Así es, y por eso la responsabilidad de estar demarcando muy bien los controles para que ese cambio, ¿verdad?, de acreedor de la deuda, por así decirlo, se lleve a cabo de forma responsable y que sea dirigido estos nuevos fondos solo y exclusivamente para reducir la deuda cara, no para ningún otro rubro. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos conversando con Katia Rivera. Katia Rivera es la jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, así como hemos hecho entrevistas nos faltan dos jefes más de fracciones, con prácticamente todos. Estamos conversando también con la jefe del Partido Liberación Nacional, que tiene 19 diputados actualmente en el Congreso. Ya volvemos. Katia, muchas gracias por estar aquí en Por Tres Razones. Hablábamos acerca de lo poquito que duran las sesiones en este mes. Prácticamente ayer se levantaron a las 3:44. ¿Hay alguna forma mediante la cual ustedes, que son 19, puedan presionar para que estas sesiones sean mucho más productivas? Bueno, cuando ni siquiera hay forma de hacer una convocatoria, es difícil porque no aparece en agenda. Y por eso yo creo que la posición de don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, haciéndole ese jalón de orejas al Ejecutivo ayer, es primordial, ¿verdad? Él como la figura máxima, como la presidencia de la Asamblea, le hace esa excitativa. ¿Dónde está la limitación por parte de ustedes de llegar y entregar las cosas simplemente a tiempo? O sea, que se entreguen antes del mediodía para poder llevar a cabo la sesión como corresponde. Pero sí, a nosotros sí se nos limita. ¿Qué es lo que hacemos? De hablar con la ministra de la Presidencia, hacerle la solicitud, pero reitero, estos 2 meses que hacen falta, es tiempo valioso del Ejecutivo para presentar cuál es su visión, cuál es su agenda, que ahí es donde reiteramos, seguimos teniendo ese vacío. O sea, tenemos proyectos sueltos, pero no un conglomerado que nos diga, por aquí es donde van, aquí es donde quieren trabajar en reactivación. Por ejemplo. Claro, y es que los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo a las 11:58
estaban 3 derogatorias en leyes obsoletas. Una autorización para que la refinadora costarricense de petróleo donara varias propiedades al Ministerio de Seguridad Pública, otra para que el Instituto Tecnológico de Costa Rica done un edificio de la Asociación de Desarrollo Comunal de Pueblo Nuevo, y iba a entrar en agenda un proyecto para reformar leyes en materia de anticorrupción para atender recomendaciones del Grupo de Trabajo de Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Eran estos 3. Daisy, vea, ni siquiera opino, doña Evelyn, o sea, usted lo está leyendo, usted misma está explicando el contenido, o sea, qué difícil. Sí. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo de verdad que espero que realmente es porque estén terminando de hacer el análisis, porque lo que me preocupa es que también se lleve a cabo lo que el presidente anunció previo, que él quiere gobernar a partir de decretos, ¿verdad? Esto es algo que si se logran las cosas, tiene que ser por sumatoria, por el esfuerzo de las diferentes partes, y hay cosas en las que definitivamente pasan por la Asamblea Legislativa. Vea, pero tiene que pasar, es parte de nuestra institucionalidad. Es que yo ya tengo 2 ejemplos. Uno, el del uso de las mascarillas o el de la vacunación, y que tuvo que, ¿verdad?, retraerse de su decreto. Y el otro, el anuncio con respecto a lo de las pruebas FARO, que si bien todos estamos en contra de la aplicación de cómo se dio todo este sistema de las pruebas FARO, existe un Consejo Superior de Educación que es el órgano máximo y que corresponde entonces que sea la ministra de Educación que lleve la solicitud al Consejo. Es un respeto básico de la institucionalidad costarricense. Entonces, a partir de ahí es que uno se da cuenta del desconocimiento que existe de todo el aparataje gubernamental. Bueno, vámonos a la cereza en el pastel. Katia, yo termino el programa pidiéndole al invitado o a la invitada que coloque una cereza en el pastel, es decir, una reflexión final acerca de lo que hemos venido conversando, que ha sido una conversación muy interesante de este mes que se cumple precisamente hoy, 1 de junio, este mes en la Asamblea Legislativa, que no ha sido todo lo productiva que hubiéramos querido cuando en realidad el tiempo apremia. Le voy a dar un ejemplo, vamos a la cereza en el pastel. Yo pongo la cereza en el pastel porque se entren en conciencia, tanto en el Ejecutivo, bueno, sobre todo en el Ejecutivo, de que el tiempo realmente apremia y de que el dólar, el precio del dólar, el precio de los combustibles, el hackeo que ha habido a nuestras instituciones, no lo quiero dejar pasar por alto, es la falta de empleo, la falta de oportunidades, son síntomas de que hay que andar deprisa. Claro, con paso siempre reflexivo, pero más a prisa, no hay tanto tiempo para aprender, lamentablemente. Así es que mi cereza en el pastel es optimista, pero también apremiante, ¿verdad? De que las sesiones no pueden durar lo que duran, de que pues ustedes han sido electos para trabajar realmente y tratar de buscar soluciones para un país que está realmente en una situación complicada. Esta es mi cereza en el pastel. La suya, ¿por qué la pone? Pues si usted me hubiera dicho eso, yo me hubiera traído una cereza aquí. Vea, yo se la pongo. Casi que hago así, ¿verdad? A ver, ¿por qué la pone usted? Yo la pongo porque realmente hagamos que el pueblo de Costa Rica deje de tener ese concepto negativo hacia la práctica política. Que cada una y cada uno de nosotros aquí estamos con un puesto de privilegio, pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Hubo gente que creyó en nosotros y nos puso en este lugar o en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué nos queda? Nada más que trabajar para que dentro de 4 años podamos salir con la frente en alto y decir, cumplí a una sociedad costarricense que ha dejado de creer en esos valores que son parte de nuestro ADN, nuestra democracia, y que existimos también personas y nuevas generaciones que amamos
amamos lo que hacemos. Y por eso es que acá, de verdad, la sumatoria tiene que ser de todos los sectores, pero sobre todo en este momento en que el Poder Ejecutivo tiene esa carta blanca, que nos ayude a poder ejecutar. Así es que, de verdad, hay que llevar las cosas con pasión para sacarlas adelante. Muchísimas gracias, Katia, por esta entrevista. Que tenga usted una muy buena tarde y que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Por Tres Razones y por ser parte de esta conversación. Nosotros los dejamos entonces con Punto Decisivo, esperando que nos acompañen mañana también en un nuevo programa e invitándoles a las 5 en punto para que nos escuchen y nos vean en Noticias Colombia. Muchas gracias. Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá 3 y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.